hay un estudio de la Universidad del Desarrollo que revela que los colegios que retornaron a clases antes, durante la pandemia de COVID-19, obtuvieron mejores resultados en el CIMSE realizado el año pasado. Vamos a entrar en detalles. Estamos para esto junto a Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla, muy buenos días. A ver, hemos ido conociendo estos resultados del CIMSE y distintos análisis al respecto. Lo primero es que todos dijeron que eran pésimos resultados. Me imagino que tú estás de acuerdo con esa mirada. Así es, efectivamente no son buenas noticias, tanto en lenguaje como en matemática, tanto en cuarto básico como en segundo medio, observamos una disminución en los resultados CIMSE del año 2022. Ya, una de las cosas que rápidamente se dijo, pero que ustedes han constatado con datos, mirando los resultados del CIMSE entregados por el Mineduc, es que el tiempo presencial en la sala de clases sin duda que es muy relevante y que tiene mucho impacto en estos resultados. A ver si me puedes contar cuál es el estudio que hicieron ustedes. Efectivamente, lo que nosotros hicimos, en conjunto con el Centro de Innovación y Liderazgo Educativo de la UDD, fue tomar la base de datos del CIMSE de segundo medio y unirla a la cantidad de días que estuvieron abiertos en pandemia los establecimientos escolares que autorreportaron al Ministerio de Educación entre octubre del 2020 y noviembre del 2021. Lo que constatamos a partir de este análisis es que efectivamente los colegios que estuvieron, por ejemplo, en el rango más alto, es decir, de 100 días o más abiertos durante ese año, obtienen mejores resultados en lenguaje, en matemática, y esto también se observa por nivel socioeconómico y por las distintas dependencias administrativas. Ya, ¿y eso en todo tipo de establecimientos? ¿Ustedes revisan los municipales, los subvencionados, los privados? Sí. Todos. Hicimos un análisis total con toda la muestra de segundo medio y la relación entre ambas variables, días de abiertos presenciales más CIMSE, es positiva, es decir, a mayor días abiertos los establecimientos escolares, mejores son los resultados. Y después hicimos un análisis como te decía, por dependencia y por nivel socioeconómico, y en todas, por ejemplo, en los municipales, en los servicios locales de educación, particulares pagados, subvencionados, y establecimientos de administración delegada, se da la misma tendencia. Ya. Es decir, que a más días abiertos, mejores resultados. Claro, porque ahí me imagino que hay que comparar por segmento, por tipología de establecimiento, porque si comparamos municipales con privados, puede haber otras brechas, ¿no? El capital cultural, el cuántas posibilidades tuvieron los chicos de conectarse en la casa. Había, no sé, colegios o familias pertenecientes a algunos colegios más vulnerables que a lo mejor no contaban con todas las herramientas, pero cuando tú comparas municipales con municipales, te das cuenta que los que abrieron más y estuvieron presenciales tuvieron mejor rendimiento. Mejor rendimiento, exactamente. Ahora, no sé, dentro de la multiplicidad de factores, como decíamos, que puede incidir, ¿qué tan incidente es este tema? ¿Será lo primordial? ¿Será lo que más afectó? ¿La presencialidad es así de relevante? Mira, un poco en tu pregunta anterior, también hicimos un análisis por nivel socioeconómico. Entre el nivel bajo, medio alto y medio alto. Donde también hay una brecha de entrada. Donde ahí está la brecha de entrada, claro. Y efectivamente pega muy fuerte capital cultural de la familia. Y ahí también se va la misma relación. Efectivamente, los niveles socioeconómicos tienen resultados más bajos. El nivel socioeconómico más bajo tienen también resultados más bajos, pero si comparamos entre ellos mismos, por los distintos tramos de apertura de los establecimientos durante la pandemia, también se va la misma relación de que les va mejor a los que tienen clases presenciales. Por lo tanto, uno podría constatar en este primer acercamiento, hay que efectivamente seguir investigando este tema, pero en este primer acercamiento uno podría constatar que la presencialidad marcó una diferencia importante en los resultados académicos, entendiendo efectivamente, como bien tú dices, que los resultados académicos son multidimensionales y responden a múltiples factores, y este puede ser uno de los tantos factores. Lo que tenemos que hacer ahora, todos los investigadores que estamos trabajando en estos temas, es precisar, ¿cierto?, cuánto impactó realmente en el puntaje la cantidad de días de apertura. Ya, también en el fondo, después de que se conocieron estos resultados, se explicaba que probablemente es peor el desempeño y es más profundo el impacto en matemáticas que en lenguaje, porque pareciera ser que hay ramos, asignaturas donde la presencialidad y el contacto uno a uno, digamos, con el profesor o grupo profesor es mucho más relevante. Pareciera ser que las habilidades de lenguaje, sobre todo las de cuarto básico, eran más abordables en la casa, pero hay otras materias que pareciera ser que si uno no está en el colegio estudiándolas con el profesor, no hay mucho que hacer. Claro, efectivamente, según los datos que nosotros vimos, el lenguaje en los establecimientos que estuvieron abiertos más de 100 días obtienen alrededor de 260 puntos. Versus matemática, que aquellos colegios que estuvieron más de 100 días abiertos obtienen más de 300 puntos en matemática. Por lo tanto, parece ser que es más importante y más relevante para buenos resultados la presencialidad en matemática que en lenguaje. Yo hablaba esto con Pedro Vidal, que es uno de nuestros académicos de la Facultad de Educación,
Y él me decía, mira, matemática es una disciplina más abstracta donde no se aprende en el cotidiano, no se aprende en el día a día necesariamente. A diferencia de otras disciplinas que uno, tal vez la familia tiene mayores competencias o mejores competencias para poder transmitir ciertos conocimientos, en matemática hay cosas muy específicas. Por ejemplo, no sé, resolver una ecuación. No es algo que tan simple o tan fácil de que alguien lo pueda explicar, y ahí el profesor y la presencialidad entonces toma mucha mayor relevancia. Ahora, yo también me pregunto, no sé, por el devenir del mundo, si es que no vamos a tener que volver a pasar por situaciones como esta, y en el fondo si ahí se pueden buscar otras fórmulas de educación remota que sean más efectivas, porque no solo se trató de si abrías o cerrabas los colegios, en este caso se cerraron, sino que además fue de un día para otro, de una manera completamente desconocida, con profesores que no tenían esas competencias, con sistemas tecnológicos que se adaptaron a distintas cosas, a la reunión del trabajo, a la clase para el niño. No es lo mismo hacer una reunión de trabajo o la concentración que podamos tener los adultos versus un niño. No sé si necesariamente es como decir lo online no funciona, pero de esta manera, como que uno podría decir, no funcionó. Yo creo que hay que reconocer que la educación a distancia fue muy importante y relevante. Sin ella, estos resultados serían mucho peores. Claro, perdona, porque no tenemos cómo aquilatar eso. En el fondo, si se hubiesen cerrado los colegios y no se hubiese pasado la materia, ¿cuánto más malo sería el resultado? Claro. Que al menos lo que se alcanzó a recuperar? Asumo yo que algo se recuperó a través de las clases online. Claro. Por eso digo que hay que reconocer que la educación a distancia fue relevante, importante, si no los resultados serían mucho peores de lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, la educación a distancia también es muy disímil, porque como bien tú decías al principio, no todas las familias tenían la misma calidad o acceso a la conexión a internet, por lo tanto eso también hace una diferencia, y también los espacios. No es lo mismo una casa muy pequeña donde la gente vive hacinada y tienen que estar varios hijos conectados al mismo tiempo, por ejemplo, versus otra donde hay espacios protegidos donde el alumno efectivamente se puede concentrar. Y déjame sumarte algo, hubo colegios que no tenían la capacidad online y mandaban guías a la casa, y había profesores que iban a las casas, y a lo mejor un chico que lo hizo a conciencia avanzó más que el que prendió la cámara y no tomó atención durante toda la clase online, digamos. También es bien relativo. Claro, también eso puede ser una explicación. No obstante, yo creo que los profesores, esto ha sido positivo en el sentido de que los profesores tuvieron que aprender rápidamente una nueva tecnología. Costó al principio, lograron adaptarse con todo el estrés que generó esto, sobre todo para profesores que no son de generación alfabetizada digitalmente, que tuvieron que aprender de un día para otro, ¿cierto?, a trabajar en esta nueva tecnología. Además, piensa que los profesores también estaban expuestos a que todo el mundo estaba escuchando la clase, y padres a veces interrumpieron la clase para llamar la atención al profesor, generando todo un desconocimiento de la autoridad, por ejemplo, del profesor. Y eso también generó bastante estrés y un malestar en el desarrollo socioemocional de toda la comunidad educativa, pero también de los profesores. Y yo creo que hay que reconocer el trabajo que hicieron de todas maneras. A pesar de estos resultados, creo que sin ellos esto hubiese sido mucho peor, sin duda. Ahora, ¿podemos tener claridad de que la baja y los malos resultados obedecen necesariamente a la pandemia, o que la pandemia explica todo lo que se retrocedió? Porque también uno podría ver, no sé, una evolución más histórica, si las políticas que se han tomado en materia educativa han funcionado o no. Ha habido un retroceso de colegios que antes eran destacados y hoy día a lo mejor no lo son. Por otro lado, ha habido avance de colegios que antes no eran tan destacados y hoy día sí, como los bicentenarios. Se pueden sacar conclusiones más allá de saber que la pandemia afectó, que no es solo en Chile, es en el mundo completo, que tiene seguramente una cuota muy importante de incidencia, pero algo más respecto de si vamos bien orientados para no quedarnos con solo la fotografía de la pandemia. Yo creo que, claro, efectivamente esto es un factor multidimensional. La pandemia es un factor y tenemos que saber cuánto efectivamente pesó en los resultados. Pero sin duda hay otras variables. Todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar al interior de los establecimientos educativos también está afectando los resultados. El mismo CIMSE, la misma agencia de calidad, en sus resultados que entrega dice que colegios que tienen mejor convivencia escolar o desarrollo socioemocional también tienen mejores resultados. Y a propósito de la pandemia, también dicen estos resultados que alumnos que están más motivados y que querían volver a la presencialidad porque lo consideraban más relevante, también tienen mejores resultados en el CIMSE. Por lo tanto, esto no solamente es cuántos días estuvo abierto o cerrado, sino también cómo es la convivencia escolar al interior de los establecimientos. Y eso explica también por qué han bajado de forma tan dramática los resultados de los colegios emblemáticos.
porque también los liceos bicentenarios destacan dentro de los 20 mejores públicos, 14 son liceos bicentenarios. Por lo tanto, ahí hay una muy buena política pública que uno tiene que observar, analizar qué es lo que realmente funciona de los liceos bicentenarios y tratar de expandirlo a la mayor cantidad de establecimientos posible. Ahora, yo me acuerdo que antes de la pandemia había una fuerte discusión respecto de la utilidad de la medición del CIMSE, si realmente lo que se mide es lo que se requiere. Hoy día, además, claro, estamos en un mundo un poco distinto donde a lo mejor no solo ese conocimiento o esas habilidades son las que te van a hacer exitoso en la vida, algunos apuntan a las habilidades del siglo XXI. ¿Por qué es relevante el CIMSE como medición? ¿Qué mide al final el CIMSE? Mira, el CIMSE parte en los años 80 como una medida de medición de los aprendizajes para poder diseñar políticas públicas y focalizar las políticas públicas hacia sectores que requieran más ayuda. Sin duda, ese tiene que ser el foco del CIMSE y tiene que seguir existiendo por eso. No, más allá de que uno pueda criticar el instrumento y pueda buscar mejoras para este mismo y para sus resultados, tenemos que tener una medida de medición nacional que nos permita desde el Ministerio de Educación, desde el sistema educativo, poder observar para poder, efectivamente diseñar políticas públicas que estén focalizadas, por ejemplo, en colegios que tienen peores resultados. Una cosa interesante que aparece en el CIMSE, que cerca de 180 establecimientos escolares, si es que no me equivoco, que estaban siendo acompañados por el Ministerio de Educación porque tenían bajos resultados en el CIMSE, logran revertir esto y no bajan. Entonces, esa es una muy buena noticia, que los colegios que tenían peores desempeños, que fueron acompañados por el Ministerio de Educación, obtienen mejores resultados o al menos no descienden, es una buena noticia. Pero si en el CIMSE nunca lo hubiésemos sabido y no hubiésemos podido focalizar en esos establecimientos escolares una política pública como esa. Ya, eso es súper interesante porque ahí hay un objetivo súper claro, que es ver quiénes se pueden estar quedando atrás y en el fondo tener políticas públicas que lo apoyen. Pero en general, lo que hacen los papás, y yo lo he visto en estos días que se entrega el resultado, es mirar los resultados y como tratar de calificar si el colegio en el que están su hijo es bueno, si es malo. Antes hacían unos rankings del terror porque eran supuestamente los mejores colegios. Sacar conclusiones de lo bueno o malo que es un colegio a raíz del CIMSE, entiendo que es algo equivocado. No, equivocado. Hay que tener mucho cuidado porque hay otras variables que influyen en el resultado y que hay que tener en cuenta. Como bien tú decías, el nivel socioeconómico, el capital cultural de la familia, el barrio, el entorno en el cual está establecido el establecimiento también es muy relevante en términos de resultados. Lo que ocurre al interior de la escuela, escuelas que son más con mejor convivencia escolar, también tienen buenos resultados. Entonces, uno no puede decir a primera impresión que este colegio es malo porque tiene un mal resultado CIMSE. Hay que mirar y ver con qué estamos comparando. Me comparo con un colegio, soy municipal, me comparo con un colegio particular pagado, está equivocada esa comparación y es bien injusta en realidad. Claro, tiene un montón de distorsiones. Te queremos agradecer, Mauricio, por habernos ayudado a entender un poquitito más. Resumen, entonces, súper importante la presencialidad. Así que cuando nos pille otra vez algo así, pensarlo mucho antes de cerrar los colegios. Ahora, de hecho, lo han hecho con el tema sanitario y ahora con el tema de la emergencia. Eso es muy importante, que cuando tengamos algún tipo de emergencia tratemos de que la suspensión de clases sea la última opción. Hay que hacerla, hay que tomarla, pero ojalá sea la última alternativa posible. Bueno, en esta emergencia se ha escuchado eso, así que parece que entendimos aquello. Okay. Gracias, Mauricio, que te vaya muy bien. Gracias, Carla. Que tengas un muy buen día. Igualmente.